proporcional. Aquí vamos a empezar a hablar acerca de... Voy a poner la ventana así para ver quiénes se conectan. De razones, un término que va, o sea, un término nuevo que vamos a empezar a ver hoy. Vamos a cambiar el icono. Ok, vamos a verlo así. Ok, así damos a visibilidad. Bueno, entonces, las razones. ¿Qué es la razón principal? Primero, antes de eso, debemos conocer la parte teórica. Decimos que una razón es la comparación de dos cantidades por medio de un cociente o una división. Un cociente o una división, ¿verdad? Escribir un número sobre otro. Por ejemplo, la razón 1 sobre 2, la más conocida, un medio, ¿verdad? En este caso, de forma general, se representa por la siguiente forma, A sobre B, en donde siempre ese número que está abajo, ¿verdad? El que nosotros llamamos B, en este caso tiene que ser distinto de 0. Por ejemplo, si yo no puedo tener una razón que sea 1 sobre 0, no se puede, siempre tiene que ser ese número, ¿verdad? Distinto de 0, siempre, siempre. La proporción, ¿qué es una proporción? Entonces, como ya sabemos que es una razón, que es una comparación de dos cantidades con un cociente, ¿verdad? Por medio de un cociente, nosotros decimos que una proporción es la igualdad de dos razones. Entonces, si nosotros tenemos un medio y tenemos dos cuartos, un medio y dos cuartos son dos cantidades, y yo digo que un medio es igual a dos cuartos. Entonces, eso es una proporción porque es la igualdad de dos razones. Entonces, en ese caso, aquí B es igual a C sobre D. ¿Cuál es la condición para que esto sea cierto? Que es B y D tienen que ser siempre distintos de 0, o sea que no pueden ser igual a 0. Esa es la condición. Entonces, como ya sabemos que es una proporción, ¿verdad? Que es como se denominan sus términos, ¿verdad? Debemos conocer cómo se llaman los términos de la proporción. Entonces, en este caso serían extremos y medios. ¿Cuáles son los extremos y cuáles son los medios? Entonces, usamos la definición anterior en donde A sobre B es igual a C sobre D, ¿verdad? Que esa es una proporción. Y acá nosotros vamos a identificar cómo se llaman sus partes, sus términos. Entonces, A y D. Si están viendo, A y D son el primer y el último término de la proporción, ¿verdad? Eso se llaman extremos. Y B y C, ¿verdad? Se denominan, en este caso, términos medios. Esos son los medios. B y C. Entonces, esa es la parte teórica importante que debemos conocer, que es una razón, que es una proporción. La proporción es la igualdad de dos razones. La razón es una comparación de cantidades por medio de un cociente. Y que los términos, ¿verdad? ¿Cómo se denominan los términos de cada proporción, ¿verdad? Entonces, más adelante, un ejemplo, ¿verdad? Para que se vea más claro. Tenemos dos proporciones, 31 sobre 7 y 62 sobre 14. 31 y 14, ¿verdad? Observen bien, son los términos extremos de la proporción. Y los términos medios serían 7 y 62. Con eso ya nosotros vamos interpretando un poco más la parte teórica a un ejemplo específico. Ahora, tenemos una propiedad que nos va a servir a la hora de encontrar las soluciones a problemas. Dice, propiedad fundamental de las proporciones. Y dice lo siguiente, en toda proporción, el producto de los medios es igual al producto de los extremos. El producto de los medios es igual al producto de los extremos. Entonces vamos a ver qué significa esto, ¿verdad? Entonces, vamos a abrir una pequeña pantalla. Aquí. Ok, entonces,
Si yo tengo, por ejemplo, vamos a ver la expresión que tenemos aquí, 31 sobre 7. Okay. 31 sobre 7 dice que es igual a 62 sobre 14. 62 sobre 14, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede aquí? La propiedad fundamental, bueno, aquí los extremos son 31 y 14. Y los medios son 7 y 62. Entonces, la propiedad fundamental dice lo siguiente, que el producto, miren lo que dice, en toda proporción, el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Producto de los medios, ¿verdad? Nosotros tenemos que sería 7 por 62 debe ser igual a 31, ¿verdad? Que son los extremos por 14. ¿Será eso cierto? En este caso, hay que verificarlo, ¿no? 62 por 7 nos da 434. Ahora, 31 por 14 nos da 434. Entonces, esto es lo que quiere decir la propiedad fundamental, ¿verdad?, de las proporciones, que el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Eso nos sirve para resolver problemas. Pues, seguimos. Ahora dice un término cuarta proporcional. Es cualquiera de los cuatro términos de una proporción con relación a los otros tres. Por ejemplo, si yo tengo 31, 62, 7 y 14, yo digo que 7 es la cuarta proporcional con relación a 62, 31 y 14. O sea, tú tomas uno y esa es la cuarta proporcional con relación a los otros tres. Y así es lo que quiere decir esto, ¿verdad? Entonces, repartimiento proporcional. ¿Qué es el repartimiento proporcional en sí? Esto era un pequeño, una pequeña introducción para entrar al tema específico, ¿verdad? Se efectúa mediante una serie de operaciones que consiste en dividir o repartir una cantidad en partes proporcionales a otros números establecidos. Cuando se trabaja de esta forma, o sea, se tiende como a confundir un poco. Es un poco complicado, pero cuando lo vemos con un ejemplo ya se va despejando un poco. Dice repartimiento proporcional simple. Para repartir una cantidad en partes proporcionales a otros números establecidos, se multiplica por el número que se quiere repartir por cada uno de los otros números y luego se divide la suma de estos. Bueno, de otra forma, un ejemplo, ¿no? Que hay tres ejemplos que los escribí así de esta forma para resolverlos acá. Ok, vamos con el primero. Esos ejemplos están en el módulo. Vamos a buscar qué se hizo la. Aquí está. Ok, entonces vamos a buscar ahorita. Ya vamos para allá. Ok, entonces nosotros vamos a estar trabajando
el primer ejemplo dice lo siguiente: repartir el número 80 en partes proporcionales 2, 3 y 5. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Nosotros, ¿verdad? Debemos encontrar las partes buscadas, que son 3, porque son 3 términos que vamos a buscar, ¿no? X, Y, Z, porque sería 3, 2, 3 y 5, ¿verdad? Los correspondientes a eso. Entonces, siguiendo la definición, ¿verdad? Entonces dice, repartir el número 80 en partes proporcionales 2, 3 y 5. Entonces nosotros nos vamos a la definición que dice, para repartir una cantidad en partes proporcionales a otros números establecidos, se multiplica el número que se quiere repartir, en ese caso 80. Nosotros tenemos ahí 80 arriba, que es el número que se va a repartir, por cada uno de los otros números, y luego se divide entre la suma de estos. Bueno, entonces nosotros decimos sea, ¿verdad? X, Y, Z, las partes buscadas, porque como son 3 números, son 3 partes buscadas. Ahora, entonces, dice que según el problema, o sea, el número que se va a repartir, ¿verdad? Es 80. Entonces quiere decir que X más Y más Z es igual a 80. ¿Verdad? Entonces ese es el número que se quiere repartir. Entonces eso es lo que dice allí. Luego se divide la suma de esto. Entonces nosotros debemos hacer algo, ¿verdad? Escribir esto, ¿verdad? Escribimos. Pues, de repente, X sobre 2 es igual a Y sobre 3 es igual a Z sobre 5, que es el otro término que estamos viendo, ¿verdad? Y eso es igual, ¿verdad? 2 más 3 más 5, esta es la definición, y arriba sería, ¿verdad? 80. 80. Entonces, nosotros ahí estamos aplicando la definición. Luego, ¿verdad? Más adelante, seguimos escribiendo la misma que está en la parte izquierda, igual a Z sobre 5, entonces sumamos lo que está abajo, sería 80, 2 más 3, 5, más 5, 10, ¿verdad? 80 sobre 10, y entonces acá sería X sobre 2 igual a Y sobre 3 igual a Z sobre 5 igual a 8 entre 10, 80 entre 10 es 8. Entonces, por ejemplo, si hubiésemos tenido 4 cantidades, 4 números que dice, repartir el número 80 en partes proporcionales 2, 3 y 5. Si hubiesen sido 2 partes proporcionales, sería solamente X y Y. Pero como son 3, sería X, Y, Z. Si son 4, sería X, Y, Z, W. Y así sucesivamente. Repartir el número. Entonces, ¿por qué 80? ¿Verdad? Ese es el número que se va a repartir, ¿verdad? Y las partes proporcionales son las que se van a sumar. Entonces, para encontrar cada uno de los valores de las partes buscadas, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Por ejemplo, tomamos la primera parte, que es X2, igual, como eso es igual a Y sobre 3 y Z sobre 5, eso es igual a 8. Entonces, X es igual a 2 por 8, 16. Ese sería el primero. X igual a 16. Ahora vamos a buscar Y sobre 3 es igual a 8. Y igual a 3 por 8. Y igual a 24. Y igual a 24. Entonces, ahora vamos a buscar Z sobre 5 es igual a 8. Z igual a 8 por 5, 40.
¿verdad? Entonces, quiere decir que Z es igual a 40, ¿verdad? Entonces, esas serían las tres partes buscadas, X, Y, Z, ¿verdad? Dice repartir el número 80 en partes proporcionales a 2, 3, 5. Entonces, esas son las partes que nosotros estamos buscando. 16, 24, ¿verdad? Son proporcionales a 2, 3 y 5 en ese caso. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo. Ahora dice que el siguiente problema, dice ejemplo, 3 costureras compran un lote de piezas iguales de telas que cuestan 576,80. La primera se queda con 2 piezas, la segunda con 5 piezas y la tercera con 7 piezas. ¿Cuánto ha de pagar cada uno? Ahí empiezan los problemas, ¿verdad? ¿Cuánto ha de pagar cada uno? Entonces, como son 3 costureras y, ¿verdad? Compran un lote de piezas iguales de tela que cuestan 576. La primera, entonces, todo el lote cuesta 576. La primera se queda con 2 piezas, la segunda con 5 y la tercera con 7. Entonces, nosotros debemos encontrar esas tres cantidades, ¿verdad? De nuevo, X, Y, Z, que es, en este caso vendría siendo el precio de por la que cada uno paga, ¿verdad? Ese es el precio. Pero entonces yo no sé cuánto es ese precio, entonces eso es lo que yo voy a buscar. Entonces yo digo, ¿verdad? De nuevo, voy a tomarse X, Y, Z, las partes buscadas. Esas son las partes buscadas. Entonces, como ese es el precio, entonces, como ese va a ser el precio, yo digo X más Y más Z es igual a 576,80, que es el precio total que pagaron las tres. Ya tengo un dato, 500 X más Y más Z. Y bueno, eso es lo que tengo. Entonces, voy a escribir las razones. X, ¿verdad? Entre 2, vamos a decir que es la primera, que son las dos partes que tomó la primera. Y entre 5, que es la segunda. Y la tercera tomó 7 piezas, que sería Z sobre 7. Entonces abajo sería 2 más 5 más 7. Y arriba X más Y más Z, ¿verdad? En el caso anterior, X más Y más Z, que era el término al final. A ver quién entró. Jesús Corrales. Era el compañero. En la clase pasada falta Emmanuel. Bueno, entonces, para ir, ¿verdad? Tomándole el ritmo, hay que trabajar con el módulo, hay que leer el módulo. Sabe que cada minuto de esto es importante, así que debemos estar con el 100%. Ok, vamos a seguir. Entonces, nosotros, ¿verdad? Debemos interpretar los datos que nos da el problema. Porque nos dan el dato de que ellas compraron un lote de piezas de tela que vale 576. De eso lo compraron entre las tres, pero no se sabe cuánto puso cada uno. Eso es lo que vamos a buscar. Pero entonces, si cuando ya se repartieron el lote, una tomó 2, la otra 5. Buenos días. Estamos en el problema de la página 16, el problema de las tres costureras. Entonces,
yo no sé cuánto pagó cada uno, entonces eso es lo que yo voy a buscar. Esas son las tres partes buscadas. X, Y, Z, yo digo X, sea X, Y, Z, sea X, Y, Z, ¿verdad? Esas partes buscadas. Entonces, al analizar los datos, ¿verdad? Yo puedo ir anotando lo siguiente. X más Y más Z, que son mis cantidades, que yo no sé cuánto pagaron cada uno, la suma de ellas tres me da 576. Ese es el dato que yo tengo. Entonces, ¿verdad? Siguiendo la definición del repartimiento proporcional simple, directo, me dice que para repartir una cantidad en partes proporcionales a otros números establecidos, se multiplica el número que se quiere repartir por cada uno de los otros números y luego se divide entre la suma de estos. Entonces esto es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Esta es la suma y se divide entre la suma de los números, ¿verdad? Esta es la cantidad y después se divide entre la suma de los números. En este caso, nosotros estamos trabajando con 576, que es la cantidad que ellos gastaron comprando la tela. La primera tomó 2 piezas, por eso la proporción es X sobre 2 y es igual a Y sobre 5. La segunda que tomó 5 piezas y la tercera que tomó 7 piezas. Si hubiesen sido solamente 2 costureras, sería X sobre 2 y Y sobre 5. Entonces, ahora yo sigo copiando esto igual. Z sobre 7. Y entonces yo voy a X más Y más Z, yo tengo en el dato anterior que es esto. Entonces sería 576,80 entre, ahora sumo 2 más 5 más 7, sería 7 más 7, 14. Entonces, sigo escribiendo esto igual. Esto no va a cambiar por un buen rato hasta que yo encuentre el valor de esto. Z sobre 7, entonces voy a dividir 576 entre 14. 576,80 entre 14. Y eso me da 41,2, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego aquí, ya se me hace un poco más fácil encontrar lo demás. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos espacio para encontrar el siguiente término. Ahora voy a tomar la primera razón, que es X sobre 2 es igual a 41 sobre 2. X es igual a 41,2 por 2. X es igual, ahora voy a multiplicar 41,2 por 2 y eso me da 82,4. 82,4. ¿Cómo se interpreta esa primera respuesta? Yo estaba buscando lo que cada una gastó, lo que cada uno puso para comprar las telas. Entonces, la primera sería 82,40. O sea, eso es lo que le corresponde a ella pagar por el lote porque ella solamente tomó 2 piezas de tela. Ahora vamos a encontrar la segunda, que sería Y. Tomamos la siguiente proporción, que sería Y sobre 5 es igual a 41,2. Ahora Y es igual a 41,2 por 5. Y es igual a 41,2 por 5. Eso es 206. 206. La segunda, que tomó 5 piezas, puso de dinero $206. Bueno, vamos a encontrar la siguiente, que debe ser más porque ella tomó 7 piezas y que ella debió haber pagado más. Entonces sería Z sobre 7 es igual a 41,2. Z, ¿verdad? Es igual a 41,2 entre 7, por 7 que diga. Y eso es 288
Entonces, 288.4. Ahora, como yo tengo una expresión que dice que x más y más z es igual a 576.80, bueno, yo tengo que sumar para saber si sumé bien, si multipliqué bien, ¿verdad? 4. Esa suma me debe dar 576.80, ¿verdad? Esa suma, 288.4 más 82.4 más 206, me debe dar, por aquí, ¿qué resultado me debe dar ahí? 576.80. Si me da eso, el problema está bien, ¿verdad? Entonces, ese problema, ¿verdad? Nos da unos datos, nosotros debemos encontrar. Entonces, ¿cómo se respondería? Bueno, entonces la primera costurera pagó 82.40. Ella solamente tomó 2 piezas. La siguiente pagó 206, ella solo tomó 5. Y la última que tomó más piezas debió pagar más. Y así fue, 288.40. Entonces, esa es ¿verdad? Ese es el repartimiento proporcional directo. Simple, directo, simple, directo. Entonces, yo tenía una cantidad fija, 576.80. Y lo voy a repartir entre 3 costureras que tomaron 2 piezas, 5 piezas y 7 piezas. Y ese es el repartimiento proporcional. Ahora hay otro ejemplo, ¿verdad? Para ir avanzando con el tercer ejemplo, que entonces dice, también es de 3 personas, dice lo siguiente, repartir entre Juan, Sergio y Andrés la suma de 720. Bueno, 720 va a ser mi suma. 720. Y proporcionalmente a los meses que llevan laborando en la oficina. Cada uno de ellos lleva 3, 6 y 9. Bueno, entonces entre esas son las cantidades que yo tengo que repartirlas. Bueno, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar igual. Decimos X, Y, Z. Porque esas son las cantidades buscadas. Aplicamos la propiedad fundamental de las razones, ¿verdad? Por eso es que nosotros, si nosotros tenemos X sobre 3 es igual a Y sobre 6 y es igual a Z sobre 9, que son son las razones que nosotros vamos a estar trabajando, como son 3 proporciones, entonces nosotros decimos que eso es igual a la suma de X más Y más Z entre la suma de 3 más 6 más 9, ¿verdad? Y eso es igual, 3 más 6, ¿verdad? Sería 9 más 9, 18. ¿Y qué voy a poner acá arriba? Bueno, X más Y más Z sería 720, ¿verdad? Que la cantidad buscada es X más Y más Z, es lo que estoy buscando. ¿Cuánto dinero le toca a cada uno? ¿Verdad? Si yo reparto proporcionalmente la cantidad de dinero entre los 3, ¿verdad? Obviamente, el que trabajó más tiempo le va a tocar más. Y así sucesivamente, el que trabajó 3 meses le va a tocar menos. Entonces, yo digo, bueno, 720 entre 18, ¿cuánto es eso? Es 40. Aquí es 40 y esto es igual a 40. ¿Verdad? Entonces, yo digo, X sobre 3 es igual a 40.
x es igual a 40 por 3. Por 3. X es igual a 120. ¿Qué quiere decir eso? Que al primero le va a tocar 120. Al primero le va a tocar 120. Bueno, el segundo, que es y sobre 6 igual a 40, sería 40 por 6. Y eso es igual a 6 por 4, 24, sería 240. 240, miren, le tocó el doble. Y a la tercera persona que le debe tocar más, z sobre 9 es igual a 40. Z es igual a 40 por 9. Y z es igual a 4 por 9, 36, es decir, 360. ¿Verdad? Y este sería el resultado. Entonces, para verificar eso, la suma, ¿verdad? De x más y más z sería 120 más 240 más 360 es igual a 720. Entonces, como vieron aquí, al primero le tocó menos, o sea, al que trabajó 3 meses le tocó 120, al que trabajó 6 meses le tocó 240 y el que trabajó 9 meses le tocó 360. Ese es el repartimiento proporcional simple directo, ¿verdad? Simple directo, que va a ser repartido en esa forma de manera directa y proporcional. Si usted trabaja menos, le va a tocar menos dinero. Si trabaja más, le va a tocar más. Y así sucesivamente. Si usted compra algo entre 3 personas y usted toma, por ejemplo, está comprando, por ejemplo, piezas de ropa, vamos a decir que las personas pagaron $500 por las piezas y usted viene y toma 3 piezas. Otra persona toma 5 y otra toma 10. Bueno, entonces el que tomó 3 piezas tiene que pagar menos, el que tomó 5 piezas tiene que pagar un poquito más de ese y el que tomó 10 obviamente tiene que pagar más que los dos. O sea, el reparto va de manera proporcional a lo que se está repartiendo o a la cantidad repartida. Por eso es que dice la definición que para repartir una cantidad en partes proporcionales a otros números ya establecidos, que son 3, 6 y 9 en este caso, se multiplica el número que se quiere repartir por cada uno de los otros números y luego se divide la suma de esto. Esto es lo que se hace al inicio, utilizando la propiedad, ¿verdad? Como dice en el segundo ejemplo, aplicando la propiedad fundamental de las razones iguales. Entonces, por esa razón se hace esto. Aquí hay varios ejemplos que igual pueden hacer. Al final